un poquito primeramente de el quiz. Yo les mencioné vía chat de WhatsApp que íbamos a tener un quiz. Este quiz se va a aplicar en realidad el sábado 24 de julio en el lapso de 1 p.m. a 10 p.m. Ustedes en ese lapso pueden realizarlo. La duración es de aproximadamente 40 minutos y solo hay un intento. Entonces, de 1 a 10 p.m. ustedes tienen la opción de hacerlo cuando gusten, ¿verdad? Entonces ahí tendrán ese lapso del sábado para poder realizarlo. Lo de las justificaciones, yo no lo mencioné la vez pasada para el examen porque se me fue totalmente, ¿verdad? Que para hacer una reposición ustedes tienen que presentar un dictamen, ¿verdad? Una carta laboral, si ese día tuvieron que trabajar y no tuvieron chance, con una notificación de un proveedor de internet o de energía eléctrica que indique que en ese lapso de 1 a 10 fue imposible la conexión o no hubo energía eléctrica, ¿verdad? Tiene que dar una justificación y las justificaciones se hacen a mi correo jmoreras@utn.ac.cr y con copia a mrojasc@utn.ac.cr. Los temas son distribución binomial, ya esta en realidad la vimos para el examen pasado, pero hubieron algunos ejercicios que yo vi que fueron los menos acertados, entonces creo que la vamos a repasar un poco. Igual la distribución de Poisson, ya que hubo un error y al final los puntos se dieron en ese ejercicio. La distribución normal, la normal estándar y la aproximación normal a la distribución binomial y terminando con la distribución t-student. Esos son los temillas que entran para el quiz. Y una observación importante para que no sucedan situaciones ahí que en algunos casos se dio por el mismo sistema que califica, ¿verdad? Que las respuestas en la parte de respuesta corta van a ser con valores numéricos. No pongan letras, por favor. No pongan la respuesta es o la media aritmética es, sino que nada más colocan el resultado numérico redondeado a los decimales que indica, y para que el sistema no haga situaciones de que a veces lo considera bueno, a veces no, coloquemos una coma, no usemos punto. Esto se hace grupal, ¿verdad? Muy importante, y para tenerlo claro, entonces les estoy pidiendo que por favor, a más tardar el 26 de julio, eh, los miembros del grupo me envíen un correo, que me indiquen, la idea es que me indiquen los miembros del grupo en un correo. Si quieren, el correo lo manda uno de los miembros del grupo y me dice cuál es el grupo, ¿verdad? Quiénes conforman su grupo, para tenerlo claro, ¿verdad? Esa es la idea. Luego, no se hacen exposiciones, ¿verdad? Solamente es un trabajo escrito. La fecha de entrega es el 9 de agosto antes de medianoche y ahí se me fue fecha de entrega. El tema, ahí era el tema. La temática es única, ¿verdad? Aquí se me fue esto. Tema único. El tema es único y es cómo desarrollar una investigación científica dándole énfasis al capítulo de metodología y todos los elementos. Este capítulo se tenía que estudiar, pero al ser tan complicado el asunto para poder abarcarlo, se decidió que ustedes lo investiguen. La idea es que ustedes en su investigación den énfasis a cómo se debe utilizar la metodología y todos los elementos que, que ella debe llevar, ¿verdad? Ustedes pueden investigar de diferentes fuentes, ¿verdad? Siempre usen, por favor, bibliografía con APA. Yo les mencioné que les iba a pasar un documento de APA. Voy a subirlo en esta semana. Un documento, un resumencito de las normas APA para que lo usen correctamente. Ok, del proyecto, ¿hay alguna duda? Profe, yo tengo una consulta Sí. sobre el trabajo final. ¿El formato de APA es sexta edición o séptima edición? Eh, yo tengo las reglas de la séptima edición, pero a veces no es tan fácil encontrar, ¿verdad?, toda la explicación porque
el documento como tal, hay que comprarlo, ¿verdad? Hay resúmenes. Yo les puedo pasar el resumen de la séptima edición. Hay cositas ahí que cambian, pero no importa. Si lo hacen con sexta edición, no hay problema. No haría tanto. Ah, bueno, gracias. Vamos a hablarles de una corrección en un ejercicio. Es algo leve. Y es corrección porque ya alguien me consultó, entonces creó como confusión. Dice el ejemplo 5, esto es de la distribución T-Student. Dice, supongamos que usted tiene una muestra de tamaño n igual 6 de una distribución normal. Encuentre los valores T para un 5% total. Ok. Cuando hablamos de un 5% total, estamos hablando de las dos colas. Recuerden que la distribución T es una distribución muy similar a la distribución normal y va a tener dos colas, una por aquí y una por acá. Digamos que ese porcentaje 5% se va a dividir en 2,5 y 2,5 en ambas colas. Entonces fue ahí, yo creo, donde se creó una confusión, porque bueno, la tablita que les presenté es una tablita que trabaja a una cola y a dos colas. Bueno, vamos a verlo. Recuerden que lo primero que teníamos que hacer para este caso de T-Student, que es cuando son muestras muy pequeñas, es que buscamos los grados de libertad, que es n-1. N es 6, n-1 sería 5, 5 grados de libertad. El 5% en realidad se pasa a un valor proporcional o un valor de probabilidad que sería 5 entre 100, o sea 0,05. Ese 0,05 en la tabla para 5 grados de libertad y para dos colas, estas son las dos colas, para dos colas yo busco 0,05, sería acá. Entonces el valor es este, 2,571, ¿verdad? Pero también lo puedo ver de otra forma. Lo puedo ver a una cola, pero nada más tendría que dividir esto entre 2 y me da 0,025. Si lo veo a una cola, entonces 5 grados de libertad aquí a una cola sería 0,025 y también me está dando 2,571. Entonces tengo que tener cuidado si uso esta tabla de saber si estoy trabajando a una cola o a dos colas. En este caso, como es un 5% total, estamos hablando de que trabaja a dos colas. Como les mencioné, un 2,5% por acá y un 2,5% por acá. Y el valor T sería, o los valores T serían 2,571 positivo y negativo, ¿verdad? Eso sería, no sé si hay alguna duda. En realidad se coloca T sub 0,025. Ese fue yo creo que el error, que yo había puesto T sub 0,05. Pero es T sub 0,025. Ya que ahí están en realidad las dos colitas, ¿verdad? El 5% está en esas dos colitas. ¿Me explico, muchachos? Una observación importante. A esto le llamamos confianza. Al porcentaje que estoy marcando en amarillo es un porcentaje de confianza. Eso sería un 95% de confianza. A eso se le llama confianza. Y este otro, el 2,5 de ambos lados, o sea, el 5% se le llama significanza. Términos que
puede que se utilicen por ahí. Tal vez encuentre el valor T para un 5% de confianza total. O encuentre el valor T para un 99% de confianza o para un 1% de significancia, que serían sinónimos, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? Ok, vamos entonces a continuar con el tema que vamos a estudiar esta noche. Bueno, se me fue que el libro usa una tablita, aquí la tienen, vamos a hacerla un poquito más grande. Pueden usar esta tabla del libro, pero esta tabla del libro solo trabaja a una cola. Entonces significa que aquí sí tendría que dividir entre 2 el 0,05 para que me dé 0,025 y este es el que ubico con 5 grados de libertad y aquí obtengo el mismo valor, ¿verdad? En esta tabla no se usa a 2 colas sino a una cola. Ahora sí vamos a ver la estimación. Hoy vamos a hablar sobre el tema de estimación. Cuando nosotros hablamos de estimadores, nosotros tenemos que hablar de varias cositas. Hablar de que los tipos de variables son los que tal vez nos marcan qué es lo que vamos a hacer o para qué vamos a trabajar los estimadores. Si son variables cuantitativas, muy fácilmente lo que queremos es trabajar con la media y la varianza. Es muy simple visualizar que siempre trabajamos con media, varianza, desviación estándar, ¿verdad? Y que los parámetros que queremos aproximar son la media poblacional y la varianza poblacional. Entonces vamos a usar estimadores que nos van a aproximar el valor de la población, pero con una muestra. Entonces con una muestra yo voy a aproximar lo mejor posible el valor que podría ser el de la población. Entonces este X barra representa el promedio de la muestra y este S a la 2 la varianza de la muestra, ¿verdad? Eso es algo muy básico, ¿verdad? Que en estadística las poblaciones cuando son muy grandes nosotros las trabajamos en realidad con un muestreo y ese muestreo se desea que sea tan representativo que a la hora de estimar estos valores no se alejen mucho de lo que sería en la población. Okay. Los estimadores entonces en este caso serían la media población muestral y la desviación estándar muestral. Para variables cualitativas se usa una proporción, se trabaja con proporciones. La proporción poblacional se llama P y la proporción muestral se le puede llamar P techito o P barra. A veces se coloca con una barrita, a veces se usa como un techito. Esa es una proporción muestral, ¿verdad? Hay estimadores que se hacen de varias formas. Hay estimadores puntuales o por intervalo. Vamos a ver un poco sobre eso. Esto en realidad, los estimadores son los parámetros o los valores que tratamos de utilizar con variables aleatorias, ¿verdad? Cuando tomamos una muestra aleatoria y de ahí es donde trabajamos la media muestral y varianza muestral. ¿Qué es ya como tal un estimador? Dice que un estimador puntual es un estadístico muestral que se usa para estimar un parámetro poblacional. Entonces estamos usando algo muestral para aproximar algo poblacional. No se puede esperar que un estimador puntual suministre el valor exacto del parámetro poblacional. Es iluso pensar que nos va a dar el mismo resultado, pero nos va a aproximar, dependiendo de las condiciones, nos va a dar un valor muy próximo. Ejemplos: la media muestral es un estimador para la media poblacional, la proporción es
proporción muestral, es un estimador para la proporción poblacional. Y también existe algo que se llama la estimación por intervalo, que se suele calcular al sumar y restar al estimador puntual una cantidad llamada un margen de error o un valor del error. El objetivo es aportar información de qué tan cerca se encuentra la estimación puntual obtenida de la muestra del valor del parámetro poblacional. Entonces vamos a trabajar estimaciones puntuales y por intervalo. ¿Qué sería un intervalo ya sea de confianza, ¿verdad? O de significancia, que nos diga más o menos qué tanto se puede alejar del valor real, ya sea del promedio o ya sea de la varianza. Viene ahí al final como una ecuación, dice que la estimación por intervalo es la estimación puntual, un más menos el margen de error, porque puede ser menos o más de la estimación puntual. Fórmula general, dice que para estimar un intervalo para la media poblacional, ¿verdad? Para estimar new, va a ser X barra, que es la media muestral, más o más menos el margen de error. Y por intervalo, para la proporción poblacional, sería el valor P poblacional es el P muestral más o menos el margen de error. Todo esto es todavía un poco teórico, ya casi pasamos a ejemplos. Vamos a ver propiedades de los estimadores. Los estimadores, vean el golfista por acá, imagínense que el golfista es un estimador y quiere llegar lo más cerca posible del hoyo, ¿verdad? Entonces, él va a tirar el balón o la bolita y ella va a quedar lo más aproximado posible. La estimación es donde quede la bolita y el parámetro es realmente la bolita. Ahora, si hiciera un hoyo en uno, ¿verdad? Estaría calzando su estimador con el parámetro, ¿verdad? Que es muy poco probable, pero en golf funciona, se puede hacer, ¿verdad? En cambio, un estimador es demasiado poco probable que llegue a un parámetro porque lo estamos tomando de una muestra, aunque tampoco puede ser 0% probable, ¿verdad? ¿Qué propiedades debe tener un buen estimador? Para un buen estimador se desea que la varianza del estimador sea lo más pequeña posible, mientras que la distribución de muestreo debe concentrarse alrededor de un valor parámetro. Lo que quiere decir es que la varianza, entre más pequeña sea, nos va a aproximar más el valor al parámetro. Y dentro de esas propiedades hay 4 muy importantes: la insesgabilidad, la consistencia, la eficiencia y la suficiencia. Vamos a hablar esto. Cada vez que mencionemos esta letra griega, que significa teta, estamos hablando del parámetro, y cuando tenga el techito, estamos hablando del estimador. Vamos a hablar de la insesgabilidad. Dice que un estimador es insesgable o insesgado cuando su valor esperado es igual al parámetro que se desea estimar, o es lo más cercano a ese valor. Si existiera, esa es una forma de decir que el parámetro se aproxima o es casi igual al estimador. Si existiera una diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro a estimar, esa diferencia se denomina un sesgo K. K va a ser el sesgo o la diferencia que hay entre la estimación de mi parámetro, que es esta, y el valor real del parámetro. Entre más pequeña sea, significa que es más próxima, ¿verdad?, al parámetro, y entre más grande sea, significa que esa diferencia nos aleja mucho de la realidad de aproximar al parámetro. Vean por acá en la imagen, tenemos aquí nuestro parámetro
con una distribución normal, ¿verdad? La tiene la campana ahí, la famosa campana. Y por acá tenemos un estimador que lo tiro K unidades hacia la derecha. Pueden ser K unidades hacia la izquierda también. Puede estar por acá, ¿verdad? Aquí sería sigma menos K. Y entonces quedaría un poquito para la derecha. Ahí, si el valor estuviera exactamente igual, sería insesgable, pero en este caso hay un sesgo, ¿verdad? Ese K, esa diferencia que hay entre el valor del parámetro y el valor del estimador, nos hace un sesgo, aunque sea pequeño, pero un sesgo, ¿verdad? Ahora vean la situación. Entre más, ¿cuál de estos dibujos creen que aproxima mejor? Se los tiro como una pregunta. ¿Quién llegó mejor en los 5 tiros? ¿El estimador 1, que es el dibujo de la izquierda, o el estimador 2, que es el dibujo de la derecha? ¿Quién estuvo más acertado? Según ustedes. ¿Alguno, chicos? ¿Alguna? ¿Cuál, perdón? El primero. ¿Y por qué el primero? Alguien que me diga por qué cree que el primero se aproxima más, ¿verdad? Teniendo esta idea del golf. ¿Tiene mejor puntería o qué? ¿Cómo lo denominamos? ¿Qué opinan, muchachos? Profe, no, y el segundo, bueno, no sé, yo digo que el segundo. Usted dice que el segundo. Ahora dígame por qué el segundo. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué el segundo? Por la cercanía. Porque usted dice que esta bolita está más cercana que alguna de estas. ¿Usted lo visualiza así? Sí. Ajá. Ahora, ¿por qué alguno? Alguien me dijo que el primero. ¿Por qué el primero? Alguien que me dé una explicación de por qué el primero. Puede ser porque todas las pelotitas están como más cercas, en cambio las del segundo se van alejando un poquito más. Ok, aunque tenga una muy cerca. Profe, con permiso. Sí, sí, dígame. Yo también pienso que es el segundo. No sé qué tan, no sé, no sé si mi razón está correcta, pero yo también veo que todas las bolas del segundo están más concentradas en una parte que en el primero. En el primero yo veo que todas están dispersas. Ok, ok. Esa es la explicación. Ok. Vamos a ver, bueno, que es un poquito mejor estimador este que este. ¿Por qué? Porque la mayoría está un poquito más cerca. Ellos tienen como una cercanía muy similar al estimador. En cambio, esta está bien cerca, pero hay una o varias que están muy largo del estimador. Entonces, al fin y cuentas, estima más el que, por decirlo así, tire más valores lo más cercanos posibles. Ahora, ya el compañero Kendall mencionó, Kendall fue, ¿verdad? Creo. Algo curioso, que como que están más cerquitas ellas. Ahorita vamos a ver, eso es otra característica que existe. Uno puede ser bastante atinado, pero no muy cerca del estimador, por decirlo así. Aquí hay algunas formulillas importantes, ¿verdad? O sea, por decirlo así, el estimador de la el promedio muestral me debe dar casi igual al poblacional. Eso es lo esperado, ¿verdad? De la proporción debe darme igual casi a la proporción poblacional. Y el estimador de la desviación de la varianza tiene que ser la varianza poblacional por n-1 entre n. Esa ya es una fórmula
que estadísticamente se ha desarrollado. Y recuerden que la desviación, perdón, la varianza es la sumatoria de las diferencias entre cada dato con la media muestral al cuadrado sobre n. Bueno, esta es una fórmula que en el primer examen ustedes ya la utilizaron. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es que al tomar muestras muy grandes o tomar un montón de muestras, existe la seguridad de que el estimador va a aproximar al parámetro. Por más muestras que yo tome o valores más grandes, que yo diga, voy a tomar una muestra de 30, bueno, voy a tomar una de 60, y entre más grande tome la muestra, más me va a aproximar. Como si yo hiciera el ejercicio de hacer una investigación unas 5 veces, cada vez tomando con más valores, más datos, y eso me va a ir aproximando más al valor. Eso me da que sea consistente. La eficiencia es que ante dos estimadores insesgados, por lo menos consistentes, llamémosle teta 1 y teta 2 del mismo parámetro teta, se dice que teta 1 es más eficiente que teta 2 si la varianza absoluta entre ellos consiste en que la del teta 1 sea más grande que la del teta 2. Cuando hablamos de la varianza absoluta, estamos hablando como de la diferencia entre el más grande y el más pequeño, ¿sí? Lo que menciona es que la diferencia entre el más grande y el más pequeño de los valores sea más pequeña para teta 1 que para teta 2. ¿Qué me va a hacer esto? Que entre más pequeña sea la diferencia, véanlo en el dibujo, el de teta 1 es este. La diferencia que hay entre el dato más pequeño y el más grande hacen que el valor se aproxime o que la campana sea más próxima. Todos los valores de la campana están más pegaditos al valor teta, que es el parámetro. En cambio, entre más largos sean el valor más pequeño y el más grande, la campana se va a tener que achatar un poco más, hacerse más aplanada, y los valores, hay muchos que se están alejando de este valor. Entonces, entre más pequeña sea la diferencia entre los valores, entre el más grande y el más pequeño, eso me da más aproximación al parámetro. Eso es la eficiencia. Lo vemos por acá. La distancia que hay entre, digamos, las bolas que están más alejadas y las más cercanas, digamos que podría ser la distancia que hay entre este y esta es más pequeña que la distancia que el que está más cerca, que podría ser este, con el que está más largo, que podría ser este. Cuando hay más distancia entre ellas, por decirlo así, hay más probabilidad de que estén muy alejados del parámetro. Y si hay menos distancia entre ellas, hay más probabilidad que están más cerca del parámetro. Ahora, también la eficiencia no significa, como lo mencionó el compañero antes, Kendall, que estemos muy cerca, porque podrían estar las bolitas todas bien pegaditas por acá, son eficientes, pero no son atinadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que la característica eficiencia va acompañada con las demás características. Entonces tenemos más eficiente el de la izquierda que el de la derecha. Ahora, suficiencia es otra característica. Un estimador es suficiente cuando se utiliza toda la información que surge de la muestra con respecto al parámetro a estimar. Entre más valores utilice, evidentemente, va a ser más suficiente. Entre más datos, digamos, por ejemplo, si yo estoy utilizando un cuestionario, el cuestionario entre más valores me arroje o más información me arroje, me va a dar más certeza de que es suficiente. O sea, si yo adecuo las preguntas de una manera, un estilo adecuado, esas respuestas van a ser tan suficientes para que la información sea la correcta y yo pueda
confiar en lo que me está diciendo cada uno de los elementos investigados. Vean lo que les decía de la exactitud y la precisión. En este primer ejemplo tenemos inexactitud e imprecisión. Los valores no están, imagínense que es una diana de tiro y están tirando los dardos. No están muy cerca ni dan al blanco. Por acá tenemos el segundo, que es exacto y preciso. Exacto porque dan al blanco. Precisos porque están uno muy cerca del otro, ¿verdad? Este 3 es inexacto porque no da en el blanco y es preciso porque están muy cerquita, o sea, da casi que en el mismo lugar siempre. Y en este cuarto son exactos e imprecisos. Exactos porque están casi llegando al centro, ¿verdad? Pero imprecisos porque no están muy cerca realmente. ¿Alguna duda, chicos? Es en realidad algo bastante teórico respecto a las características que tiene que tener el estimador, ¿verdad? Pero que les quede claro que se desea precisión y exactitud con un parámetro, ¿verdad? Vamos ahora entonces a hacer un poquito de cálculos. Vamos a aproximar la media poblacional con un valor sigma conocido. Entonces dice ahí que se necesita la desviación estándar poblacional, sigma, o la muestral, que es S, para calcular el margen de error. Por eso necesitamos conocer el valor sigma o el valor S para poder calcular el error o el margen de error. En algunas ocasiones se cuenta con una gran cantidad de datos anteriores históricos, por decirlo así, o una investigación anterior, o una investigación piloto que se hizo y que se puede usar para calcular la desviación estándar poblacional antes de tomar la muestra. Hay muchas formas. Puede ser que ya tengamos datos históricos de una investigación pasada y ahí sacamos con todos los cálculos que ya conocemos la desviación estándar, o puede ser que en un estudio anterior ya nos revele una desviación estándar. Entonces nos basamos en ese estudio piloto. Incluso existe la opción de tomarlo de una opinión de un experto estadístico, pero eso es jugar un poquito con confianza de una persona que también podría ser algo que genera bastante sesgo, ¿verdad? Vamos a hablar de la estimación por un intervalo para la media poblacional y con el valor sigma conocido. Aquí está nuestra fórmula. Esta es nuestra fórmula. X barra, que es la media muestral. Aquí hay un más menos, que es porque estamos sacando el margen de error. Hay un z sub alfa, ya casi les digo que es ese valor z, que en realidad está asociado a la desviación, a la distribución normal, por sigma sobre la raíz de n. La raíz de n sería la raíz del tamaño de la muestra. Dice por acá que donde 1 menos alfa es el coeficiente de confianza o el grado de confianza y z sub alfa es el valor z que proporciona un área de alfa medios en la cola superior de la distribución de probabilidad normal estándar. Aquí hay una tabla que el libro que se utilice para el curso o el que se propone para el curso nos da que para un nivel de confianza de 90%, el alfa es 0.10 y el alfa medios es la mitad de eso, 0.05. Y el z sub alfa es 1,645. Para un 95% de confianza, 0,05 alfa y alfa medios 0,025. Para un valor z sub alfa de 1,960 y para el 99% de confianza un valor de 0,01 de alfa con 0,005 de alfa medios y un
2,576 para el valor z sub alfa. Ojo, que este valor, para que lo comprendan bien, la lógica es que este valor fuera 0,9 o 0,90, pero es porque este valor alfa, en realidad alfa lo podemos sacar a 1, restarle el valor del porcentaje de confianza. Llamémosle así. Alfa es 1 menos la confianza. La confianza pasada a decimales sería 90 entre 100, que sería 0,9. Entonces aquí sería que esto es 1 menos 0,9. Ahí les va a dar el 0,10. El 95 sobre 100 es 0,95. Y para sacar el alfa es 1 menos 0,95. Y de ahí les da el 0,05. Y para el 99% es 99 entre 100, que es 0,99. Y para encontrar el alfa es 1 menos 0,99. Por eso da 0,01. Y bueno, el valor de alfa medio es la mitad de esos valores. Y este valor z, aquí no los están dando, pero en realidad uno debería buscarlo en la tabla, en las tablas de distribución normal. Vamos a hacer el ejercicio de buscarlo en la tabla. Veamos, lo tomemos este del 90%. ¿Ok? Vamos a tomar el 90% y lo vamos a buscar en la tabla. Ok, tiene que darnos 1,64. Cuando nosotros estamos haciendo el valor en el caso de la distribución normal, nosotros tenemos que hacerlo, suponerlo a dos colas. Suponerlo a dos colas. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que en realidad ese 90% va aquí, y aquí va un 5% y aquí otro 5%. Ahora, eso traducido a dos colas me indicaría que en realidad mi porcentaje es un 95%. 95% de confianza. Entonces yo en la tabla tengo que buscar en realidad 95 sobre 100, que es 0,95, y le ponemos dos ceros más, lo que más se aproxime a 0,9500. Si lo ven en la tabla, lo que más se aproxima a 0,9500 es un valor como en medio de estos dos. Por eso se dice que es 6,4 y un 5, porque es un valor como intermedio entre ellos dos. Les repito el asunto, el enredo que hice yo. Por la tabla, es cuestión de la tabla no lo maneja de esta forma en que lo hice yo. Okay, voy a repetirlo nuevamente. Estábamos hablando para un 90% de confianza. En realidad, ese 90% de confianza se trabaja a dos colas. Ese 90% de confianza es lo que está exactamente aquí en medio. Aquí en medio. Ese es el 90% de confianza. El otro 10% de significanza se divide en 5% acá y 5% acá. Que para que lo pueda utilizar en esta tabla, yo tengo que considerarlo como si fuera en realidad un 95% de confianza, para que me entienda, me pueda entender la tabla, por decirlo así. Entonces ese 95% de confianza es 0,95 y le ponemos dos ceros. Aquí nos aproxima en un valor intermedio de ellos dos, que sería 1,64
y por eso le ponemos 5. 1,645. No sé si me explico, muchachos, o lo tomo con otro ejemplo para que quede más claro. ¿Ahí hay alguien con una duda? Es... ver que me perdí. Profe, ¿por qué no hace otro ejemplo? Sí, voy a hacer otro ejemplo. Ok, hagamos otro ejemplo. Ahí lo hice con 90% de confianza. Vamos a hacerlo con otro. Me interesa porque puede que no se usen los valores que están acá, ¿verdad? Aquí ya tienen en esta tablita el 90%, el 95% y el 99%. Pero si se hiciera para otro valor, me gustaría que lo comprendan bien. Ok, entonces, escojamos el 99%. Ok. Vamos a trabajar con un 99% de confianza, ¿verdad? Ok, nos vamos a ir a la tabla. Recuerden, y les sugiero que tal vez hagan el dibujo para que se orienten. Ese 99% de confianza está a dos colas. Ese 99% de confianza va en medio de dos colas. Así que ese 99% de confianza es esto que estoy enmarcando de color morado. El 1% restante se convierte en 0,5 de un lado y 0,5 del otro. Pero en esta tabla, para yo poder encontrar el valor t, yo necesito convertirlo a que sea el área que está detrás del valor z que estaría aquí, o sea, detrás de ese 0,05%. Yo sumaría estas dos cosas, sería un 99,5%. ¿Me doy a entender con eso? Eso es por la tabla, no existe una tabla que me ayude a hacerlo de esta forma. Con los... Profe, Ajá. entonces en caso de que sea 95% que estuviéramos sacando, hay un 2,5 de un lado y 2,5 del otro. Entonces sería un 97,5 lo que estaríamos sacando. Correcto, así como usted lo está diciendo. Voy a dibujarlo porque Ah, ok. usted lo dijo y yo lo entendí, pero ¿Qué probablemente... fue lo que usted dijo en la tabla? ¿Que por qué hay que hacerlo así? Porque no existe una tabla que me modele las dos colas en la distribución normal. Si la encuentran, no la he encontrado. Si la encuentran, genial. Se evitan esto. Porque ustedes pueden ver aquí que la tabla lo que modela es una cola. Por eso es que tengo que hacer este procedimiento. Ok, voy. Profe, Ajá. ¿cómo sé yo cuando son dos colas? Eh, No una. en, O este, siempre en, son es- dos colas. en este caso que estamos trabajando, que es para niveles de confianza, es a dos colas, siempre. Trabajando con la distribución normal, a dos colas. Lo que pasa es que la tabla no existe o no la he encontrado yo, porque puede que exista, alguien la haya hecho, ¿verdad? A dos colas, ¿verdad? Pero en este caso que vamos a usar estimadores, solo la vamos a encontrar así. Ahora más adelante vamos a ver estimadores con la T-Student. Ahí sí, ya existe una tabla a dos colas. Pero no existe una tabla normal a dos colas. Y en estimadores la ocupamos a dos colas. No sé si me queda un poquito más claro. Y la compañera, no sé quién fue el que me dijo que por ejemplo, un 95% de confianza. Entonces aquí hay un 5. Mire, profe, Ajá, Profe, ¿nos gracias. está grabando? Sí, claro. No quiere ser grabada. No, yo estoy grabando para que les quede a ustedes. Si fuera 95% de confianza, esto se hace 2,5 en una cola y 2,5 en la otra. Ahora, el área que yo utilizaría para hacer este cálculo sería este total, ya la compañera lo dijo ahí, que sería 2,5 más 95, sería 97,5. Y ese valor se divide entre 100 y me da 0,975. Nada más le agrego un 0 para que sea a 4 decimales y busco en la tabla un valor que se asemeje a
0,975. Vamos a ver si lo encuentro. Lo veo como por aquí. 975, como por aquí. Aquí está, exactamente ahí. 1,09750 es 1,96. El valor Z, su alfa, aquí es, su alfa medios, es 1,96. Ahora, para el de 99%, borremos este. Para el del 99%, también había que hacer la suma aquí. Bueno, ya la hicimos aquí, nos dio 99,5, que dividido entre 100 sería 0,995, o sea, 0,9950. Lo vamos a buscar en la tabla. 0,9950. 0,9950. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Está como en medio de estos dos. 2,5. Ustedes pueden ver que está en medio de esos dos valores, ¿verdad? Entonces 2,575, ya que está en medio de 7 y 8, entonces 75. Entonces aquí es Z sub alfa medios igual a 2,575. ¿Me deben entender, muchachos? ¿De dónde sacó el 2,575, profe? Es que, como creo que está abajo, no lo vi. Ok, yo encontré que el 0,9950 está en medio de ellos dos. Entonces está en el 2,5. Veo primero este eje vertical y después veo este horizontal y es como la mitad entre ellos dos. Por eso es 75. 2,575. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, perfecto. Que ya ahí más o menos vieron cómo es el asunto de las tablas. No es nada más verla en la tabla. Ahora, si tuvieran una tabla resumida como esta, siempre, genial. Ahí está esta. Y si es a 90%, a 95% y a 99%, entonces ustedes ya saben que los valores Z son estos, respectivamente, ¿verdad? Pero si fuera otro, ya saben cómo es el asunto. Cada semana, la empresa Lloyd's Departmental Store selecciona una muestra aleatoria simple de 100 clientes con el objeto de conseguir información acerca de la cantidad que gastan en cada visita a la tienda. Si X representa la cantidad gastada en cada visita a la tienda, la media muestral es una estimación puntual de la media poblacional new. La cantidad media gastada en cada visita en la tienda por la población formada por los clientes de esta tienda. Esta tienda ha estado realizando estos estudios semanales durante varios años. Con base a sus datos anteriores, la tienda supone que hay un valor conocido de una desviación estándar poblacional de sigma igual a $20. Los datos históricos indican también que la población tiene una distribución normal. Vean que ahí ya nos van guiando, nos van dando sigma y ahora nos están dando el valor de la distribución. Nos están diciendo que se distribuye normalmente. En la última semana, en su estudio de 100 clientes, o sea, n igual 100, esta tienda obtuvo como una media muestral $82. La media muestral de la cantidad gastada permite una estimación puntual de la media poblacional de la cantidad gastada en cada visita. Podríamos decir que aproximadamente $82 gastan todas las personas, en promedio todas las personas que van, toda la población, si queremos una estimación puntual, ¿verdad? Pero a continuación se va a mostrar cómo calcular ese margen de error para que la estimación sea por intervalo poblacional. Bueno, los datos
siempre es importante, N es 100, ¿verdad? 100 clientes. Sigma es 20 de dólares. Y tenemos que X barra, la media muestral, es de 82 dólares. Vámonos a hacer los cálculos. Volvemos a poner aquí los datos. Y la fórmula del error es esta. En realidad, la fórmula que vimos antes para estimar la media es la media muestral más menos el z sub alfa medios por sigma entre la raíz de n. Pero yo quiero calcular esto por aparte primero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, calcularlo por aparte primero. Okay. Bueno, sigma ya sabemos que es 20, es este, y la raíz de n sería la raíz de 100. 20 entre la raíz de 100, eso nos tiene que dar 2. Entonces ya sabemos que 2 es nuestro valor del error esperado. Ya sabemos que tenemos, según la información, no estoy muy seguro si la información lo decía, pero vamos a hacerlo a un 95% de confianza. El coeficiente de confianza es 0,95, nada más estamos dividiendo entre 100. Entonces, para buscarlo en la tabla, estamos a 95% de confianza. Vamos a hacerlo otra vez en la tabla. Bueno, ya lo habíamos hecho en la tabla, pero lo volvemos a hacer, no importa. Me gusta más construirlo de cero. Ok, un 95% de confianza. Nosotros sabemos que es a 2 colas, ¿verdad? Entonces, ese 95% de confianza se nos convierte a 2 colas en lo que está acá, y la significancia es de 2,5% aquí y 2,5% acá. Pero como en la tabla lo que se calcula es lo que está detrás de la segunda cola, estamos hablando de un valor total de un 97,5%. 97,5%, que eso dividido entre 100 es 0,975 y le agregamos un 0 más para que esté a 4 decimales. Y ahí es donde buscamos el valor z. Nosotros, recuerden, lo enfatizo otra vez, nosotros buscamos ese valor porcentaje o ese valor de probabilidad dentro de todos estos datos. O sea, es como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Entonces la vamos a buscar. Ya lo habíamos encontrado, porque estaba muy exacto. Está acá, ese valor 0,9750, que me indica que es 1,96. Z sub alfa medios es 1,96. Y ese es el valor que vamos a utilizar. Nos vamos por acá. Y vemos que sí es cierto. Apuntamos bien. Z sub alfa medios es 1,96. Entonces, la fórmula es, para calcular este valor, sería tomar ese margen de error, que es este 2, multiplicado por el Z. 2 por 1,96, y eso es un más menos 3,92. Al multiplicar esto, nos va a dar 3,92. Véanlo gráficamente. Gráficamente me indicará, ¿verdad? Aquí un 2,5%, aquí un 2,5%, para que aquí esté en todo esto el 95%. Y aquí está la media poblacional. La media muestral va a estar 3,92 dólares hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa sería más o menos la estimación.
¿Qué quiere decir? Si nosotros... Profe, con permiso. Dígame. ¿Qué significaba la X? La X es nuestro... Bueno, en realidad debería ser X barra. Aquí me lo comí. Ah, ok. Es la desviación, la media muestral. Y esta es la poblacional. Está bien, si es que estaba confundido con esos dos. Muchas gracias. Sí, no, más bien que dicha que usted me mencionó. Sí, es X barra. O sea, lo que dice es que X barra tiene que estar alejado de la media poblacional, lo más $3,92 para la izquierda o para la derecha. Igual vamos a usar, bueno, en realidad este es un valor X cualquiera, perdón. Pero vamos a usar en lugar de la... Sí, es un valor X cualquiera, un precio cualquiera, perdón. X es un precio cualquiera. Porque vamos a usar, en lugar de la media poblacional, la media muestral para aproximarlo. O sea, yo cambié este valor por este, lo estoy sustituyendo, porque estoy usándolo como un estimador, ¿verdad? Entonces es 82 más 3,92 da 85,92, y si le resto a 82 el 3,92 da 78,08. ¿Qué me indica eso? Que los precios en realidad están comprendidos entre 85,92, bueno, 78,08 y 85,92, para que el promedio dé 82. Estamos haciéndolo como al revés, ¿verdad? Estamos teniendo, en este caso, el promedio, y de eso nos devolvemos más o menos para ver el rango entre qué valores deben ir los precios para que ese promedio sea 82. No sé si me explico, y aclaro lo que le dije al compañero. Este es cualquier precio, el X es cualquier precio, un precio cualquiera. Entonces este new lo llegamos a cambiar por X barra porque lo estamos usando como el estimador. Y entonces la confianza es que nuestros precios tienen que oscilar entre 78,08 y 85,92. ¿Dudas? Pregunten todo lo que no se entienda. Si ahí por el enredo que hice tengo que volver a explicar, me dicen. Me interesa que quede claro. Bueno, seguimos entonces. Igual va a quedar grabado para que ustedes lo mastiquen un poco más. Aquí hay una imagen que lo detalla un poco más, ¿verdad? Pero básicamente es el mismo valor, ¿verdad? Es como un esquema ahí. Ahora, algo importante, ¿qué pasa? Me voy a devolver. ¿Qué pasa si en algún momento llega un precio a ser un precio como de $200? O hablando del gasto de un cliente. Ahora, se sale del margen, no significa que esté mal, pero sí nos gustaría saber el por qué. O si los precios estamos hablando de una tienda, si los precios están durante una semana oscilando más arriba, entonces es bueno el saber el por qué, hacer un estudio, ver si es temporada alta, ver si hay algún fenómeno curioso para poder de alguna forma hacer que se pueda aprovechar ese tipo de fenómenos y que la tienda pueda darle más auge a algún tipo de mercadeo, algún tipo de promociones, ¿verdad? O algún tipo de mercadería nueva en esas épocas, no sé. Quizás no es mi campo, ¿verdad? No soy experto en el tema, pero sí me hace pensar que si hay algún tipo de semanas donde los precios se bajan o se suben mucho, es importante analizarlos para entender el por qué y ver si eso nos beneficia, ¿verdad? O eso le beneficia a la tienda en este caso. Vamos a hablar
de la media poblacional, pero con un valor de sigma desconocido. Ahora no conocemos sigma. En esta situación es el caso, se conoce como sigma desconocida. Cuando se usa S para estimar, o sigma, el margen de error y la estimación por intervalo de la media poblacional se basan en una distribución de probabilidad como la distribución T. Aunque la elaboración matemática de la distribución T parte de la suposición de que la población de la que se muestrea tiene una distribución normal. Las investigaciones han demostrado que la distribución T se aplica en muchas situaciones en que la población se desvía significativamente de una población muestral. Algo muy curioso, en realidad la distribución T trabaja de la mano con una distribución normal, pero se ha hecho en estudios y se ha demostrado que cuando los datos se alejan de estar similar a una distribución normal, más bien la distribución T lo aproxima muy bien. Es más bien una forma de estimar. Entonces vamos a usar un estimador, pero en este caso el valor ya no va a ser el valor Z sub alfa medios, sino el valor T sub alfa medios, que lo vamos a tomar de las tablas de la distribución T de Student. Ya no vamos a utilizar sigma, sino que vamos a calcular S. Ahí tal vez es donde se nos va un poquito más de tiempo en este tipo de ejercicios, porque al calcular S, perdemos el ratillo, ¿verdad? Dependiendo de la muestra. Si es una muestra muy grande, perdemos un poquito de rato, o sea, es engorroso el cálculo. Dice que donde alfa medios es el coeficiente de confianza, lo mismo que en el caso anterior, y T sub alfa medios es el valor T que proporciona un área en la cola superior de la distribución T para n-1 grados de libertad. Y esta es la fórmula para eso, la fórmula que ya hemos utilizado para calcular S. Y muy importante, que el valor xi es un valor individual, x barra el promedio de la muestra y n es el número de mediciones o número de muestra. Vamos a ver un ejemplo para que lo comprendamos y ahí mismo vamos a utilizar la tabla de la distribución T para que la entendamos. En realidad la tabla de la distribución T es muchísimo más fácil que en la tabla de la distribución normal. Dice que Shared Industries está considerando un nuevo programa asistido por computadora con el fin de capacitar a los empleados de mantenimiento para realizar la reparación de las máquinas. Con objeto de evaluar este programa, el director de manufactura solicita una estimación de la media poblacional del tiempo requerido para que los empleados de mantenimiento completen la capacitación asistida por computadora. Considere una muestra de 20 empleados que siguen el programa de capacitación. En la tabla se muestran los datos del tiempo en días que necesitó cada uno de los empleados para el programa de capacitación. Okay. Aquí viene una tablita que me indica la duración de los días que esos 20 empleados utilizaron para hacer esa capacitación. Aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí están, son los datos de los días empleados. Ahora, se hizo esta gráfica, por acá para que la vean, que se llama un histograma, ¿verdad? De más o menos por donde están las frecuencias de los días durados. Se dividió en lapsos de 5, ¿verdad? De 40 a 45, 5 empleados duraron entre 40 y 45. Entre 45 y 50, 3 empleados. Entre 50 y 55, 4 empleados. Entre 55 y 60, 5 empleados. Y entre 60 y 65, 3 empleados. Para que vean que esto no aproxima a una curva normal. Si esto aproximara a una curva normal, al dibujar, por decirlo así, al poner puntos acá en la mitad y dibujar una curva, nos quedaría aproximada a la curva normal. Y no es el caso. Para que eso sea, debería
hacer como un tipo de campana, ¿verdad? Más o menos para que eso sucediera, tuvieron que ir subiendo más o menos los cuadros por acá, ir bajando por acá en una distribución muy similar. Entonces así sí aproximaría la distribución normal. No sé si me explico con eso. Ser muy simétricos. En este caso son asimétricos. Las barras. Ok. En este caso no es posible concluir que la población sea normal. No se observa evidencia de sesgo o de observación atípica. Por tanto, mediante los lineamientos de la subsección anterior, se concluye que una estimación por intervalo basada en la distribución T parece ser aceptable para esta muestra de 20 empleados, ¿verdad? Como les digo, a la hora de dibujar o aproximar aquí no parece ser una curva normal. Entonces nos vamos a la distribución T. Pero para eso necesitamos calcular el valor S. Vean que aquí está nuestra tabla. Esta creo que sí, esta es la tabla que el libro propone. En este caso la tabla estamos hablando que usaríamos 19, que son los grados de libertad. Y recuerde que el valor de confianza, déjeme ver para ver si lo mencionaba. Okay, no lo menciona. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Que parece que es del 95%. Ok. Ya les explico. Ya nos vamos a ir a las otras tablas. Sí, el nivel de confianza es de 95%. 95% de confianza. Ok, recuerden que la distribución T también trabaja a 2 colas. Entonces, si estamos hablando de un 95% de confianza, estamos hablando de que aquí es 0, aquí es 2,5 y aquí es 2,5. Pero como la tabla trabaja una cola, lo que nos interesa es este 2,5. Ok, veámoslo en las tablas. Me voy a la tabla, por acá, ajá, está la distribución T. Vean que el dibujo del área está en la cola superior, que es lo que nos interesa. Entonces, con 19 grados de libertad y 0,025, porque recuerden que en el dibujo que hice, aquí hay un 95%, aquí un 2,5 y aquí un 2,5. Lo que me interesa en esta tabla es el 2,5, que es en realidad 0,025. Entonces el valor T sería 2,093. Con eso podemos ver que aquí lo tengo, el valor T de 20,93. Ahora, ¿qué hice acá? ¿Qué es toda esta tabla de Excel? Porque son 20 datos, es un poquito engorroso calcular la desviación estándar para esos 20 datos. Entonces lo hice en Excel. Tomé los datos, los apunté y saqué evidentemente el promedio o la media aritmética de ellos y se la resté. Bueno, lo podemos programar para que calcule y de una vez reste a cada dato. Esos son los valores y después estos son los cuadrados. Así es como se modela para trabajar la desviación estándar. Que cada dato se le reste la media aritmética de los datos de la muestra y después lo elevamos a la 2 y la sumatoria se divide entre n-1. Si dividimos esto, porque recuerden que es una desviación, una varianza muestral, si dividimos este valor entre n-1, o sea, entre 10 y 9, nos está dando 46,78. Y bueno, la idea es
hacer la desviación estándar, que sería sacarle la raíz a 46,78, que es aproximadamente 6,84, y aquí está. Está hecha en Excel, entonces casi que los datos están hechos como tal. No sé si me explico, chicos. ¿Me explico con la tabla? Aquí está X barra también, que es el promedio muestral, que es nada más sumar todos los datos y dividirlos entre 20, ¿verdad? Por acá está. Ahora entonces, utilizando la fórmula, nosotros tenemos que 55,5, que es el promedio muestral, más menos el valor Z, el valor T, perdón, que ya lo habíamos visto, en esta tablita lo habíamos visto, 2,093. Por S, que aquí nos dio 6,84, entre la raíz de n, que es la raíz de 20. Si lo hacemos con más, bueno, si resolvemos primero esta parte, nos da 3,2. O sea, a 51,5 le sumamos y le restamos 3,2. Si le sumamos, da 54,7 y si le restamos 48,3. Ok, para un 95% de confianza se indica que las personas duraron entre 48,3 días y 54,7 días. Lo podemos redondear. 48 días a 55 días. Profe, ¿dónde sacó el 3,2? Es el resultado de esto que marqué aquí. De hacer esto. El cálculo de eso. Ahora, esto me dice muchas cosas, ¿verdad? Si una persona dura muchísimo menos de ese tiempo, unos 20 minutos, es algo atípico, ¿verdad? Unos 20 días, perdón, es algo atípico. Y si alguien dura muchísimo más, unos 80 días, también es algo atípico que indicaría algo para las personas encargadas de la parte de contratación. Si fuera que los fueran a contratar, diría algo totalmente contundente para no tener que contratar a alguien, o si duran muy pocos días, habría que ver qué tipo de persona estamos hablando, que podría ser también muy eficiente, ¿verdad? Entonces puedo hacer un análisis de ello. Entonces una persona promedio en realidad va a tardar en estos días, entre estos días. ¿Alguna duda, chicos? Sí me expliqué con lo de la tabla de acá, de Excel, para sacar la desviación estándar. Está programado, por decirlo así, es más con los comandos que ahí tienen, ¿verdad? Ustedes saben que ahí existe, uno puede dar la función de hallar el promedio, de hallar la desviación estándar, todo eso, nada más de colocar los datos. Nada más que aquí está un poco más esbozado paso a paso, ¿verdad? Ok, ejemplo 3. Dice que se realizó un estudio para estimar la media del adeudo o de las deudas, ¿verdad?, en las tarjetas de crédito en población de familias de Estados Unidos. En la tabla se presentan los saldos en tarjetas de crédito de una muestra de 70 familias. En esta ocasión no se cuenta con una estimación previa de la desviación estándar poblacional, de manera que los datos muestrales deberán usarse para estimar tanto la media poblacional como la desviación estándar poblacional. Bueno, en este caso sería muestral, ¿verdad? Con los datos de la tabla se calcula el valor promedio y la desviación estándar. Que aquí están los saldos, o sea, los saldos de tarjetas de esas 70 familias. Estamos hablando en dólares, ¿verdad? Para evitar el gasto excesivo de tiempo, yo brincamos
de 5, ahí pueden ver, nada más para que lo visualicen, de 5 brinqué a 67, 68, 69 hasta 70. Ahí en realidad van a estar las 70, los 70 espacios, pero bueno, nos lo brincamos para no perder tanto tiempo. Ok. En este caso, bueno, aquí parece que no jalamos la suma, la sumatoria de estos. Bueno, es irrelevante, entonces no la jalamos. Entonces mejor la tacho para que no la visualicen como un valor que se necesita. Sí es importante, ¿verdad?, que cada dato se le resta el promedio, ¿verdad? Si queremos, esta pequeñita tabla que está aquí es idéntica a la del libro, ¿verdad? Si queremos, en este caso, tomarlo con un nivel de confianza, sería del 97,5%. Entonces, del 95% vamos a usar este. Creo que el ejercicio no lo dice, voy a volverme un momento. Este que está acá, sí, no lo dice. Pero sí, estamos hablando de un 95% de confianza. Recuerden que el dibujo de las colas es así, el 95% de confianza está aquí hay un 2,5 y aquí hay un 2,5. Entonces, el valor que yo estoy buscando es un t para este 2,5, ¿verdad? Que ese 2,5 en realidad es un 0,025, que es este que está acá. Los grados de libertad, como son 70 familias, serían 69, y entonces el valor t, perdón, sería entonces 1,995, ¿verdad? Haciéndolo a 95% de confianza. Y bueno, con los cálculos que tenemos acá, aquí podemos sacar la sumatoria del xy menos el promedio al cuadrado, y eso se divide entre n-1, entre 69. Los datos ya registrados, después de hacer los cálculos, son los siguientes. La media de la muestra es de $9,312. Se hizo en Excel, ¿verdad? Y la desviación estándar es de $9,007. Ya vimos aquí que el valor T es el que les mencioné para un 95% de confianza. Entonces, solamente es de tomar esos valores que ya los teníamos ahí y sustituirlos en esta fórmula, ¿verdad? El X barra, habíamos visto que es 9,312. El S, 9,004, que está por aquí. El Z, bueno, el T, perdón, me acostumbro a usar Z de la distribución normal. El T es 1,995, que lo teníamos aquí. Y como son 70 familias, la N que va aquí es 70, ¿verdad? Entonces, usualmente, como para ver el cálculo un poquito más a paso, hacemos este cálculo. Eso da $955. Entonces es 9,312 más y menos $955. Si lo hacemos con más, son 10,267. Y si lo hacemos con menos, 8,357. Esto nos dice que para un intervalo de confianza del 95%, el saldo en tarjetas promedio tiene que oscilar entre 8,357 y $10,267. Es un valor bastante estimado, en un rango que me indica más o menos por dónde va a estar en realidad el promedio de una población de todo Estados Unidos, por ejemplo. Estaría oscilando entre esos valores. ¿Alguna duda, muchachos?
Es importante que sepan que hay que sacar entonces a mano, en este caso yo lo hice en Excel, sacar a mano la media muestral y la media poblacional, en este perdón, y la desviación estándar muestral. En este caso son 70 datos, es extremadamente complicado hacerlo manualmente, ¿verdad? Entonces por eso nos apoyamos con Excel. Ok, entonces más o menos vamos a ver como un resumen a modo como de esquema de lo que significa exactamente hacer este proceso. Entonces, se puede considerar que se conoce la desviación estándar. Si se conoce, entonces estas son las fórmulas que vamos a utilizar. El X barra más menos el Z sub alfa medios, en el caso de que sea sigma conocido, ¿verdad? Y eso multiplicado por sigma entre raíz de n, ¿verdad? Para un caso de sigma positivo. Pero si no se conoce, entonces se utiliza una desviación muestral para estimar la poblacional y se usa en realidad la distribución T, ¿verdad? Con la fórmula de X barra más menos el T sub alfa medios por S entre raíz de n. Yo puedo determinar cuál es el tamaño o cuál debe ser el tamaño de una muestra para un futuro estudio, o basándome en los datos de un estudio anterior, yo puedo decir, bueno, en este estudio hubo tanta confianza, entonces voy a hacer un estudio basándome en esa confianza para saber cuánto debería ser la muestra que debo tomar para que sea un estudio bastante serio. Entonces dice que se describe como elegir un tamaño de muestra suficientemente grande para obtener un margen de error deseado. Un margen de error deseado. Esta es la fórmula. Aquí hay multiplicaciones, ¿verdad? Y tenemos que es Z sub alfa medios al cuadrado por sigma al cuadrado entre E al cuadrado. Ahora, para que lo visualicemos bien, E es el valor, el margen de error o el valor margen de error que se usa o está dispuesto a usarse. El valor Z sub alfa, ya lo sabemos que tiene que ver con el nivel de confianza y que se debe utilizar para estimar el intervalo, y sigma es el valor de la desviación estándar poblacional. Para determinar muestras, el valor planeado de la desviación poblacional sigma debe de especificarse antes de determinar el tamaño de la muestra. O sea, lo ocupamos para hacer el cálculo. 3 métodos hay para poder realizar la estimación del valor sigma. Aquí tenemos el primero, que dice que es usar como valor planeado de sigma una estimación de la desviación estándar poblacional calculada a partir de datos de estudios anteriores. O sea, la puedo tomar de un estudio anterior, el valor sigma. También se puede emplear un estudio piloto seleccionando una muestra preliminar. La desviación estándar muestral obtenida de la muestra preliminar puede usarse también como ese valor. O sea, puedo hacer un estudio piloto. Otras se usa un juicio de un valor de un experto para determinar ese valor. Por ejemplo, se puede empezar con estimar el mayor y el menor de los valores en los datos de la población. Esta diferencia entre el mayor y el menor valor proporciona una estimación del rango de los datos. Por último, este valor dividido entre 4 suele considerarse como una aproximación burda a la desviación estándar y tomarse como un valor planeado aceptable de sigma. Y la palabra lo dice, burda, es como una forma de no complicarse y hacerlo rápido, pero que pudiera ser más bien que de alguna forma me genere muchos errores. Este procedimiento de sacar el rango, el máximo menos el mínimo, y dividirlo entre 4 y ahí considerar que esa es la desviación estándar. Veamos un ejemplo de aplicación para hallar el tamaño de una muestra. En un estudio previo para investigar el costo de la renta de automóviles en Estados Unidos, se encontró que el costo medio de la renta de un automóvil mediano era aproximadamente de $55 por día.
Supongo que la organización que realizó dicho estudio quiere realizar un nuevo estudio para estimar la media poblacional de las rentas por día de automóviles medianos en Estados Unidos. Antes de iniciar, especificó que la media poblacional de las rentas por día debe estimarse con un margen de error de $2. Ahí nos están dando el valor E. Y con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Esta es la confianza, ¿verdad? Ustedes saben que si lo pasamos a decimales es 0,95, pero el valor alfa es 1 menos ese 0,95, que sería 0,05, ¿verdad? Ese es alfa. Y ahí tenemos alfa. Vamos a escribirlo con otro color mejor. El E es 2, nivel de confianza, que me va a decir que alfa es 1 menos 0,95, o sea, alfa es 0,05. Y el analista revisó los datos muestrales de estudio anterior y encontró que la desviación estándar poblacional del costo de la renta diaria era $9,65. Entonces ya tenemos también sigma de un 9,65 basado en un estudio anterior. Entonces, vamos a buscarlo en la tabla. Supuestamente es Z igual a 1,96, pero yo quiero buscarlo en la tabla. 95% de confianza. Ok. Ya aquí lo teníamos, perdón, esa era la de la ZT. Del T, perdón. Y ya aquí lo tenemos resuelto básicamente, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado anteriormente. Hemos usado mucho el 95% de confianza. Recuerden esto, ¿verdad? Lo recalco nuevamente. A nosotros nos dan el 95% de confianza, que es lo que va en medio de las dos colas. Entonces el resto, el 5% restante, se divide en esta cola y esta cola. Pero, según la tabla, lo que se estima en esta tabla es la probabilidad de esto, todo esto para atrás. Por eso es un 97,5. Los 2,5 más el 95% que ya teníamos. Y eso es lo que buscamos aquí. Un valor que se asemeje o se aproxime a 0,9750. Y lo habíamos encontrado por aquí, que estaba en 1,96. Que en este caso, por eso es que es 1,96. Y entonces vamos teniendo aquí los datos. Es 2, sigma 1, un 9,65. Y ahora vamos a encontrar el valor de n sustituyendo 1,96 a la 2 por sigma a la 2 o por 9,65 a la 2 entre el error, que es $2 al cuadrado. Esto es cuestión de colocarlo en la calculadora para que ustedes vean que da 89,43. Estamos hablando de muestras de autos, individuos o cosas que representan enteros. Entonces no podemos decir que una muestra de 89,43, nosotros la vamos a redondear a 90. Ese 43 es un porcentaje de una persona, por decirlo así, o de un elemento a investigar. Y en realidad no se va a tomar como porcentajes o como partes de un individuo a investigar, sino que se redondea el entero próximo hacia arriba, más cercano. Ese sería 90, ¿verdad? Son 89 y un poquito más, que en realidad lo tenemos que tomar como 90 elementos a investigar. ¿Dudas, chicos? Vean que entonces nada más tenemos que buscar los datos, tener el error, el sig y el valor z sub alfa medios, que es en la tabla, como les he explicado en ejemplos anteriores. Un poco de la estimación por intervalo de una proporción poblacional.
Recuerden que las proporciones se trabajaban para variables cualitativas. Y tenemos por acá las fórmulas. Esta es la fórmula del error o del valor que va multiplicando al error en este caso. Esa sería la raíz de P por 1 menos P entre N. Recuerden que Q era 1 menos P. Así que en realidad aquí podríamos decir que esto es Q. Pero vamos a dejarlo así. Y bueno, el margen de error en realidad es Z sub alfa medios por ese valor. La raíz de P, o la estimación de P, por 1 menos P entre N. Y ese es el valor que le vamos a sumar o restar a nuestro P muestral, ¿verdad? Nuestra proporción muestral. Donde P dice que es el intervalo de la proporción poblacional. Bueno, P es la estimación, perdón, de la proporción poblacional. Y el valor Z sub alfa medios es consecuencia directa del nivel de confianza, ¿verdad?, que hemos estado utilizando. N es el tamaño de la muestra. Veamos un ejemplo. Un estudio en Estados Unidos encuestó a 900 golfistas para conocer su opinión acerca de cómo se les trataba en los cursos de golf. El estudio encontró que 396 golfistas estaban satisfechos con la disponibilidad de horarios de salida. Calcule el intervalo de confianza de un 95% de esa proporción. Ahora, importante que ya aquí nos dan los datos para sacar la proporción. De los 900 golfistas, 396 estaban satisfechos. Entonces, hacemos una división. ¿Qué dividimos? 396 entre 900 para buscar nuestro valor P o P barrita, como lo quieran ver. Esa sería en realidad la proporción de esta muestra. P barrita es la proporción de la muestra, recuerden. Proporción muestral. Y luego vamos a usar la fórmula. Vamos a poner aquí la proporción muestral para tenerlo. Y luego vamos a usar las fórmulas. Como es un 95% de confianza, ya estamos, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El valor Z sub alfa medios, en este caso es 1,96. Ya lo hemos usado un montón de veces. Entonces, vean que es el valor que acabo de estimar, el P, más o menos 1,96. Por ese mismo valor P, dentro de la raíz, en paréntesis 1 menos ese valor P, entre N, que es 900. De ahí hacemos el cálculo de esta parte, ¿verdad? Y es 0,44 más menos 0,0324. Ese es el valor que representa el margen de error. Si lo sumamos, da 0,4076, perdón, si lo restamos, y si lo sumamos, es un 0,4724. Pero estamos hablando de una proporción que la podríamos ver también como un porcentaje, ¿verdad? Que tal vez tiene un poco más de sentido en porcentaje. En porcentaje, nada más es de multiplicar esto por 100, son 40,76% y 47,24%. Entonces, ahí tenemos que el intervalo de confianza de un 95% va de 0,4076 a 0,4724. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos otra proporción con otra muestra, una muestra ahí X de cierta cantidad, debería de mostrar el mismo resultado, un valor
estimado entre 0,4076 y 0,4724. Ahora, si alguna muestra se sale de ese parámetro, podríamos investigar, ¿verdad? Si es que la disponibilidad de cierto horario es, ya está muy lleno y tal vez para ellos se crea un poco de insatisfacción o ver alguna razón por la que no se está cumpliendo con la satisfacción de los clientes en este caso. Y vamos a ver el tamaño de una muestra, pero para un intervalo de la proporción poblacional, ¿verdad? Se considera cuál debe ser el tamaño de la muestra para obtener una estimación de proporción poblacional con una precisión determinada. Ok, aquí lo que queremos es sacar el tamaño de la muestra, pero sabiendo una proporción determinada. Este P asterisco es esa proporción determinada en este caso. Entonces sería el valor z sub alfa medios a la 2 por P asterisco por 1 menos P asterisco entre E a la 2. Ok, ¿dónde es el error, verdad? Que el usuario está dispuesto a aceptar. El valor alfa medios tiene que ver con la confianza y el P asterisco como un valor planeado del valor P muestral, ¿verdad? Okay. Dice que para determinar el tamaño de la muestra, en la práctica el valor P asterisco se determina mediante alguno de los siguientes métodos. Primero, se utiliza la proporción poblacional de una muestra previa de las mismas unidades o de unidades similares. O sea, se toma de un estudio previo. 2. Se utiliza un estudio piloto y al elegir una muestra preliminar, la proporción muestral de esa muestra se usa como el valor P planeado, P asterisco. Y tercero, para proponer una mejor aproximación para el valor P. O sea, se puede proponer, bajo estudios anteriores, puedo proponer una que sea un poco mejor, ¿verdad? Con algún criterio. Y hay un cuarto que es que si no se aplica ninguna de estas anteriores, se puede tomar P como 0,50. ¿Por qué? Porque entre más se aproxime a 0,50, el valor 1 menos P también es 0,50 y queda como un valor intermedio muy conveniente a utilizar. Eso es una convención tomada por los estadistas. Y bueno, en la aplicación ha sido conveniente y muy bien utilizado y ha dado muy buenos resultados. Ahí es donde ustedes pueden ver que se tomó el valor 0,50 porque produce valores muy intermedios, por decirlo así. Si ustedes ven, aquí se hizo el cálculo con todos los demás y este 0,25 es como un valor intermedio entre todos los anteriores, o un valor central. De ahí es que se toma esa determinación. Veamos un ejemplo de este caso para ir terminando en esta noche y no he incumplido. Yo les dije que como 8 y 15, 8 y algo. Yo creo que en eso nos va a dar el tiempo. Vamos a determinar el tamaño de una muestra. Dice el siguiente ejemplo: suponga que la empresa desea llevar a cabo otro estudio para determinar la proporción de la población de golfistas. Estamos hablando del ejemplo anterior de los golfistas, que está satisfecha con la disponibilidad de horarios de salida. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra si se desea que en la estimación de la proporción el margen de error sea de 0,025 a un 95% de confianza, utilizando como valor P planeado el resultado del estudio anterior? El valor P planeado para el estudio anterior era 0,44. Lo tomamos del ejemplo anterior. Y el error, ahí me dijeron que tiene que ser de 0,025. Que esto tienen que tener cuidado porque si se les dice
un 2,5% de error o un 2,5 de error porcentual, 2,5 de error porcentual, hay que visualizarlo como 2,5 entre 100 y de ahí sale el 0,025. Tienen que tener cuidado. Un 2,5 de error porcentual o un 2,5% de error se traduce a dividirlo entre 100 para que quede en términos de un valor proporcional que es 0,025. Y el valor P, bueno, como les dije, lo tomamos de ahí. Esto nada más es una observación que pudiera decir el problema, que es un 2,5% de error o 2,5 de error porcentual. Entonces lo dividimos entre 100, solo en ese caso. Y bueno, vamos a utilizar la fórmula z de alfa medios a la 2 por el P asterisco, que en este caso ese P asterisco va a ser nuestro valor P del estudio piloto anterior, que luego colocamos acá y luego resolvemos 1,96, ya que estamos con el bendito 95% de confianza, ya lo manejamos casi al dedillo. Es 1,96 el valor ZT, es Z sub alfa medios, y ese va a ir a la 2 por 0,44 por 1 menos 0,44 entre el cuadrado de 0,025. Esto nada más es cuestión de colocarlo en calculadora y obtenemos un valor de 1514,5, que como les dije antes lo redondeamos hacia arriba, un valor de 1515 de muestra para poder hacer un estudio que nos genere ese 95% de confianza. Ese sería mi tamaño de la muestra.